Angie, tú misma eres. Me avisan, ¿ok? Ok. Comienzo entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes a la comunidad de Visión Alternativa San Marcos y también a la página amiga, Frente Crítico Universitario, donde también se está transmitiendo este debate. ¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Angie Espinosa, soy estudiante de la base 20, estudiante de Derecho, y me encuentro que en calidad de moderadora para este debate, que tiene como tema fundamental el nuevo proyecto de ley eh, del congresista César González Tuanama de Descentralización Democrática. Este proyecto de ley presentado el 6 de mayo tiene como eh, fundamento el evitar la prohibición de la alteración de la gramática, la lingüística, por el uso de un lenguaje inclusivo mal entendido y donde se pueda entrar en nuestro sistema educativo nacional el enfoque de género, el tan famoso enfoque de género. Uh, y claro, algunos de los argumentos que este congresista plantea son los siguientes, y cito: modificar una letra por otra implica cuestionar y desafiar el lenguaje, algo que no tiene nada que ver con una lucha constante por un mundo más inclusivo. Y también señala, os cito, la sustitución de una vocal por otra no necesariamente resulta el mejor método para combatir la misma, pues el lenguaje inclusivo no guarda relación con los aspectos ideológicos. En este sentido, él señala que un verdadero lenguaje inclusivo hace referencia a una forma de expresarse que puede aplicarse de un tipo de habla informal o formal, oral o escrito. Y también recomienda para esto eh, las recomendaciones del ACNUR, que principalmente recoge la palabra persona para referirse a cualquier ser en este mundo y una forma más incluyente de expresarse. Bueno, una vez ya mencionado esto, esta pequeña introducción, daremos pase a una breve presentación de 1 minuto con 30 segundos para cada persona en este orden, ¿ok? Primero irá Leonardo Sotomayor, luego Gino Valer, Dante Olivera y por último Brin Palacios. Adelante, tienen 1 minuto y medio. Comienza, Leonardo. Buenas tardes primero a todos los presentes y especialmente a toda la comunidad de Visión Alternativa. Yo soy José Leonardo Sotomayor Cabanillas y soy estudiante de literatura bueno, más que todo voy a decir de por qué de cierta manera estoy de acuerdo con el proyecto de ley y tal vez por qué no, y bueno, a responder las preguntas que se nos han planteado. Gracias. Ok, sigue Gino Valer. Muchas gracias, Angie. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gino Valer. Soy estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Mi pronombre es él. Soy un hombre cisgénero. Entonces, estoy en este debate tanto para conversar como para escuchar las posiciones académicas que puedan tener los compañeros de este colectivo que lo está organizando y también para hacer presente, digamos, una visión alternativa que tengo del lenguaje. Muchas gracias. Ok, sigue Dante Olivera. Ok, buenas tardes con todos. Me presento, mi nombre es Dante Olivera. Soy una persona heterosexual, pertenezco al Frente Crítico Universitario, también miembro de BAS, presidente de la Asociación Libertaria de Chimbote, estudiante de Derecho que pasa facultad este año en San Marcos. Y acepté la invitación a este debate porque lo considero oportuno dado el contexto para ver algunas cuestiones en común o diferencias respecto a el lenguaje inclusivo, el proyecto prestado por el congresista, y también para ver si es que tenemos semejanzas o diferencias en cuanto a conceptos y argumentación. Este tema que actualmente, personalmente percibo que es muy polémico en la universidad. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Dante. Y por último, Brin Palacios. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes con todas, todos y todes. Mi nombre es Vinges Palacio Gamboa, soy estudiante de la base 19 de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y agradezco mucho la invitación, ¿no? Al Grupo Alternativa San Marcos, pues para poder intercambiar ideas, ¿no? Acerca de este proyecto de ley, ¿no? Desde el congresista, ¿no? Y qué podemos quizás aportar y qué podemos quizás también diferenciar, ¿no? Ya que a veces se tiene un conocimiento un poco erróneo de lo que es, pues, el género en general, ¿no? Y pues poder ahí, ¿no? Detallar algunos aspectos. Muchas gracias. Ok, ya escuchamos a nuestros cuatro participantes del debate de hoy. Ahora expondré las cuatro preguntas centrales y para estos cada participante tendrá alrededor de 3 minutos y si necesitarán más tiempo, por favor, no duden en pedirlo. Ahora, primera pregunta, antes que nada, por favor, mucho respeto y tolerancia a cada uno de ustedes. Este es un espacio democrático y lo que se espera es continuar con este ambiente, porque este grupo trata de mantener ese perfil, ¿sí? Ok, aclarado eso, comencemos con la primera pregunta. Primera pregunta. ¿El lenguaje puede ser opresivo o excluyente? ¿Puede vulnerar algún derecho? Comencemos con Leonardo Sotomayor. Tienes 3 minutos. Ok. En esta pregunta se plantea el lenguaje como un ser vivo, la verdad. Como un ser vivo que puede andar por ahí o ofendiendo a las personas y de cierta manera lo desliga mucho de la naturaleza humana, como muchas de las cosas posmodernistas, ¿no? Pero nos tenemos que dar cuenta que el lenguaje en sí está muy relacionado con las personas y con el conocimiento empírico que se tenga sobre el lugar y también de las personas a las que se le va a hacer referencia con este. Por lo cual, podría decir que el lenguaje puede usarse de manera opresiva, pero a su vez también no. Y bueno, en la cuestión de lo que si este lenguaje es excluyente o no, me gustaría recalcar que el lenguaje inclusivo eh, podría llegar a ser excluyente, de manera irónica, la verdad. Por el hecho de que este lenguaje nace en una dicotomía, ¿no? En el hecho de que si no lo usas, ahora eres excluyente y no reconoces las identidades no binarias. Y bueno, también podemos ver esto en los carteles que se dan de las organizaciones feministas, ¿no? Como ellos hasta a veces perciben el lenguaje inclusivo de todes como algo que las termina invisibilizando a ellas. O sea, me explico. Ven al colectivo queer sobreponiéndose al colectivo de ellas, ¿no? Que podríamos decirse un colectivo feminista, ¿no? Y utilizan el slash también, ¿no? Ponen todes slash as para que se diferencien, ¿no? Y bueno, pues después la siguiente pregunta era si puede vulnerar algún derecho. En este caso supongo que se estarán refiriendo a lo que es el derecho a la identidad, algo muy válido, la verdad, yo creo. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que este lenguaje inclusivo, que incluye el todes, el elle, pueda ser inclusivo mañana? Si es que este lenguaje ha cambiado tanto, porque es eso, un grupo pequeño lo ha cambiado y, o sea, ¿qué nos impide cambiarlo mañana para volverlo más inclusivo si es que aparece otra identidad de género que tal vez no quiera ser invisibilizada por el colectivo queer o por el colectivo feminista? O sea, ¿qué cosa no nos impide a ello? Por lo cual yo creo que eran necesarios no establecer reglas, ¿no? Sino seguir algunas reglas que de manera natural han surgido en la sociedad. Bueno, solo eso, gracias. Ok, muchas gracias. Ahora para contraargumentar, Gino Bayer. Muchas gracias, Tienes 5 compañero. minutos. Gracias. Sí, bueno, yo considero que al igual que muchos sociólogos, antropólogos, lingüistas, que han, digamos, cooperado para que
esta propuesta académica que es el lenguaje inclusivo, porque no es una propuesta informal y no es un cambio en el lenguaje que se da desde el sector popular como generalmente se dan los cambios en el lenguaje. Viene por el concepto de que la lengua es viva y está directamente afectada por el contexto en el que se desarrolla. El idioma español efectivamente ha sido desarrollado en contextos machistas y también en contextos androcentristas, es decir, que en culturas donde siempre se ha puesto como centro del discurso, por así decirlo, al hombre. Y todavía tenemos un androcentrismo bastante presente en el lenguaje coloquial o en el lenguaje académico cuando usamos el hombre, por ejemplo, como categoría, digamos, indefinida para hablar de toda la raza humana. Entonces, no es una casualidad, no es una cuestión de que naturalmente el hombre se ha impuesto en el lenguaje, sino que el lenguaje ha sido construido en contextos patriarcales. Bueno, el español es una lengua con accidente gramatical de género y tiene un principio de economización, porque quiere decir que para que hablemos menos, básicamente, usemos el masculino genérico, que quiere decir que cuando hablamos de plurales, debemos usar el masculino a pesar de que en ese grupo plural haya mujeres, a pesar incluso de que sea un grupo mayoritariamente o casi exclusivamente femenino. Por lo tanto, no es representativo e incluso puede llegar a ser confuso. Podemos ver que se puede notar como cuando tenemos significados y significantes y cuando nos dan un significante, que es una palabra, le damos un significado en nuestros cerebros. Y cuando nos hablan de grupos plurales que están en masculino genérico, generalmente por cuestiones naturales, vamos a imaginarnos un grupo de hombres. Entonces, por ese lado están invisibilizando tanto a las mujeres como a las personas no binarias. Y me gustaría también que tengamos en cuenta que la propuesta de lenguaje inclusivo no es una sola, sino hay muchas propuestas de lenguaje inclusivo. Tenemos la que propone usar generalizaciones como la persona o el estudiantado, en vez de decir los estudiantes, les estudiantes. Y también tenemos el lenguaje inclusivo más polémico, digamos, que es el que propone géneros neutros, bueno, pronombres neutros como ella. Y respecto a la preocupación del compañero de que se vaya a inventar nuevos géneros y sacar más pronombres, bueno, ella es un pronombre neutral que no tiene un género definido. Por lo tanto, es excluyente de cualquier tipo de cambio nuevo y también es excluyente de cualquier nueva cosa que pueda aparecer. Perdón, es incluyente. Gracias. Muchas gracias por tu explicación, Gino. Para argumentar lo que acabas de decir, sigue Dante Leonardo. Adelante, por favor, tienes 3 minutos. Ok, en cuanto a la parte si es que vulnera algunos derechos, como bien lo refirió mi compañero Sotomayor, se refiere, yo intuyo, pues, a lo que se llama políticas identitarias o identity politics, lo que se conoce en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí, si es que lo vemos desde una manera un poco más crítica, vamos a ver que hay algunos problemas. Por ejemplo, hay algunos autores o teóricos que mencionan que estas políticas identitarias que se están dando, sobre todo en el mundo occidental y más en específico en el mundo anglosajón, en realidad, a merced de quizás las buenas intenciones de que puedan tener, no están logrando los efectos positivos o las consecuencias que se desean lograr. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, estas políticas identitarias con el sentido de querer visibilizar, dar más poder a los grupos minoritarios, a los grupos excluidos, a las mujeres, a los kurdos, etcétera, al final están usando excesivamente el derecho positivo para hacer lo que se llama una discriminación positiva, para la redundancia. Pero esto principalmente está atentando contra un principio básico, creo yo, que se llama el de igualdad ante la ley. O sea que prácticamente estas políticas identitarias están violando una moral deontológica, por así decirlo, de igualdad ante la ley, y en vez de ser inclusivos, si es que se quiere tratar de incluir a buena parte de la población o a la población excluida, vulnerada, al mismo tiempo está siendo un poco coercitiva o coactiva, que es el término más específico para esto. ¿Qué quiere decir? Uso el derecho positivo para tratar de que en mi ideal, en mi abstracción, en lo que yo teorizo, en lo que yo creo que es progreso o en lo que está bien, tratar de plasmarlo en la realidad. Entonces, esas políticas identitarias que también están junto con el lenguaje inclusivo, me parece que están usando excesivamente el derecho positivo. Y no sé si es que es algo que se han preguntado los que quieren que, por ejemplo, ya entrando un poco a las preguntas siguientes, simplemente el lenguaje inclusivo en la educación, como bien lo mencionó Gino, y aquí estoy de acuerdo con él, hay varios tipos de lenguaje inclusivo.
Y bueno, a veces se confunde este lenguaje no sexista con el binario, pero esos son otros términos más teóricos acá. Ahora, ¿se vulnera el derecho de la identidad? Esa es la pregunta. Si me nombras no existo, dicen algunas personas para tratar de lograr que se implemente el lenguaje inclusivo, pero no necesariamente las cosas que no se nombran no existen. Y aquí también hay una cuestión importante. El lenguaje en sí mismo menciona que no es sexista. Es la manera en cómo se usa, como también lo mencionó mi compañero Leonardo, el que hace que sea sexista o no. Entonces, desde un criterio quizás un poco más liberal, como es mi posición política, yo considero de que no se vulnera el derecho al simplemente no usar el lenguaje inclusivo. Es más, esta herramienta, como es el lenguaje, puede usarse de manera más coactiva. Es 20 decir, segundos. y como también pasa en Inglaterra, si es que no me equivoco, de parte de un diario de allá, que era The Guardian, si es que no me equivoco, allá hay, por ejemplo, una policía del género, si es que no me equivoco, que en cierta manera, como hay algunas reglas de género de políticas identitarias, y acabo, rápido nada más, acá, Ok. hacen algunas detenciones a personas que no cumplen con estas políticas o con estas imposiciones que vienen de parte del derecho positivo. Entonces yo creo que esta arma para incluir puede estar siendo usada de manera peligrosa. Gracias. Ok, muchas gracias por tu explicación, Dante. Y para contraargumentar tu posición, Brin Palacios, adelante. Tienes 3 minutos. Muchas gracias. Sí, bueno, como ya han hecho muchos de mis compañeros acá presentes, ¿no? Las aclaraciones respectivas en cuanto al lenguaje inclusivo, ¿no? Que evidentemente no se centra solo en lo que ahora es más polémico, ¿no? Que sería, pues, el usar con el género, con las palabras neutras, ¿no? El género neutro, sino también incluir también, ¿no? El tema de lo que propone, pues, ACNUR, ¿no? Que es utilizar un lenguaje inclusivo no sexista, ¿no? Y es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces decimos, no, pero, por ejemplo, en la propuesta de ley, el proyecto de ley que el congresista quiere presentar no especifica realmente a qué lenguaje inclusivo se refiere, o sea, no, si bien plantea, ¿no? Lo dicho, por ejemplo, por la ONU en cuanto a la erradicación, pues, de la discriminación y todo eso, no hace exactamente énfasis en el tipo de lenguaje inclusivo al que se refiere, ¿no? Ese es uno. Otro, ya respondiendo a la pregunta, ¿no? De que si el lenguaje puede ser opresivo o excluyente, yo creo que sí. Y tomemos en cuenta esto, ¿no? Hay una sociolingüista llamada Victoria Furtado, ¿no? Que nos habla acerca, ¿no? Ya citando ya a Bourdieu tiene también el sociólogo, tiene un libro hablando sobre la lengua, ¿no? Habla sobre la lengua estándar específicamente, ¿no? Nos habla pues acerca de cómo es que una lengua en general, o en este caso la lengua estándar o la lengua oficial que pues predomina, ¿no? En determinada comunidad, dota de representación o dota de existencia, ¿no? Prácticamente hablamos de una relación ontológica entre el lenguaje y el individuo. Y mencionó también el compañero Dante, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Sobre la polémica de ser nombrado es también existir, ¿no? Bueno, evidentemente, y eso vayamos al problema también del nominalismo, ¿no? Sobre los nombres y los entes, ¿no? Pero yo creo que sí, ser nombrados sí repercute mucho en la existencia. Recordemos que nosotros somos seres que constantemente buscamos representación, no solamente en los espacios políticos, sino también en espacios que, aunque no parezcan políticos del todo, sí tienen algo de político, como son el espacio lingüístico, por ejemplo. Recordemos que la lingüística, y esto ya nos ha hablado pues Derrida, ¿no? En constantes libros, pero más en específico de la gramatología, nos habla pues acerca de una política, bueno, en este caso predominante por el logos, pero luego se va del estudio de Derrida, pues, por algunos postestructuralistas del del siglo XXI, pues van a trasladarlo, ¿no? Al estudio del lenguaje inclusivo netamente y en el espacio queer, por ejemplo, que es el que más 20 segundos. repercusión está teniendo últimamente, ¿no? Encontramos que evidentemente existe un lenguaje político. Y sí, y ahora, con respecto a la otra pregunta, ¿no? De si vulnera algún derecho, pues ya hemos, como ya lo iba diciendo, ¿no? El problema de la identidad, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos derecho a ser presentados, a tener una identidad, ya sea individual y colectiva, ¿no? En este caso, el lenguaje inclusivo nos ayuda a tener una identidad colectiva, teniendo los nuevos representantes. Muchas gracias. Ok, con eso terminamos la primera pregunta. Pasamos a la pregunta número 2, y es la siguiente.
¿Es necesario modificar el lenguaje para que exista inclusividad? ¿Se debe incluir un género neutro, X, C o arroba? ¿O basta con modificar nuestro discurso como recomienda la ACNUR, como bien ya lo especifiqué, el uso de la palabra persona principalmente, para referirse a cualquier, cualquier ser, disculpe. Ok, comenzamos con Gino Valer, tienes 3 minutos. Adelante. Muchas gracias, compañera. Bueno, existen experimentos sociales con fundamento estadístico que prueban, digamos, la funcionalidad del lenguaje inclusivo si lo queremos ver por un lado más técnico, ya que, bueno, en el que conozco y en el que he citado en algunos trabajos, a los sujetos de prueba se les ha dado unas listas, digamos, o unas frases nominales, digamos, los científicos y los sujetos de prueba, perdón, tenían que dar una lista de nombres para, digamos, los científicos. Y cuando les daban los científicos, ponían nombres casi completamente masculinos. Después, al hacerles la misma prueba con lenguaje inclusivo, poniéndoles científicos, había mucha más representación femenina dentro de los nombres, incluso hasta llegar a la mitad. Entonces, creo que esto prueba bastante el hecho de que, por ejemplo, que se nos reporte en un periódico que los científicos descubrieron algo, claramente vamos a darle mayor crédito a los hombres. Bueno, no es un capricho occidental como se cree, creo que eso es algo que se debe desmentir por completo. No es no es algo que viene de las Europas para colonizarnos de nuevo, pero lo que sí es el binarismo de género es colonial. Tenemos el quechua, por ejemplo, que yo soy cusqueño, y el quechua no tiene accidente gramatical de género, sino que tiene palabras específicas que le asignan un género a las palabras aparte, que son china y orco. E incluso también reconocen alternativas de género como Cariwarmi, que viene a ser interpretado por algunos antropólogos como mujer trans, interpretado por otros como un tercer género. Y también la cultura Muxe en México, que son personas que no se consideran ni hombres ni mujeres. Entonces el lenguaje español, el idioma español, falla en darles algún pronombre con que puedan identificarse. Porque yo digo le Muxe, pero la RAE no reconoce el Muxe. Entonces una persona Muxe que se ve forzada a utilizar el español por el colonialismo no puede, digamos, expresar su género como debería y podría por su derecho a la identidad. Entonces, ¿por qué no nombrarlo? Tenemos nombres, nacionalidades y pronombres que se deben respetar. Mi nombre es Gino y creo que sería una vulneración a mi identidad si alguien me llama, no sé, José, o si usan un pronombre femenino o un pronombre neutro conmigo cuando estoy aclarando que mi pronombre es masculino. Entonces, esa es una vulneración y es una discriminación. Además que no hay una coerción real ni persecución contra el masculino genérico porque es lo convencional, es lo hegemónico. Creo que especialmente de sectores conservadores hay esta idea o estas, digamos, ganas de protagonismo cada vez que hay un movimiento social, que si las mujeres marchan por los feminicidios, a nosotros también nos matan, que nosotros también existimos, nosotros también somos... Entonces, si bien la RAE dice que el lenguaje no es sexista, sino sus usos, que es algo que con lo que se argumenta bastante, también hay que tomar en cuenta, como mencioné antes, la forma en la que el lenguaje ha sido construido en contextos patriarcales y que tenemos que deconstruir. Gracias. Ok. Para responderte o contraargumentar, el siguiente es Leonardo Sotomayor. Tienes 3 minutos. Ok. Ok. Un momento, por favor. Voy a poner el temporizador para no pasarme. Ok. Sí hay una coerción de parte de ciertos colectivos cuando dicen que su lenguaje es inclusivo, obviamente siempre con estas ganas de tener la verdad, ¿no? La verdad absoluta. Porque de cierta manera es como que dicen que todo lo que está fuera de esto está mal, al igual como utilizan muchos sectores conservadores, de hecho, que me parece bastante desagradable, ¿no? De igual como que todo lo que no obedezca a la religión católica también está mal, ¿no? O sea, me parece que en eso tienen mucho parecido, ¿no? Y por eso es que digo que tal vez ese lenguaje nace en una dicotomía, ¿no? Y cómo le dan al lenguaje esa naturaleza viva, separándolo de lo empírico, cuando el lenguaje se relaciona mucho con la persona y cómo a dónde va a hacer referencia.
Y respondiendo más que todo a la pregunta de si es necesario modificar el lenguaje para que exista inclusividad, valdría decir de que desde mi perspectiva y desde lo que yo entiendo cómo hablan las personas y a lo que ellos hacen referencia, no hay una exclusión no hay una exclusión de los grupos eh, de las mujeres. Hasta cierto punto tal vez sí habría una exclusión de los grupos no binarios, pero esto ya depende mucho del hablante. En cuanto a lo que dice, se debe incluir un género neutro o hasta como modificar nuestro discurso, como recomienda la ACNUR. El lenguaje tiene fenómenos que son imperceptibles, como la palabra googlear y entre otras, que nadie las ha impuesto, como lo que es este mal llamado lenguaje inclusivo, que terminaría siendo, podría hasta ser una jerga o un idiolecto, ¿no? Porque, o alguna otra cosa que la verdad desconozco, porque yo sé que tiene sus inicios muchos años atrás y tal vez tiene una mejor teoría en la cual yo no he repasado. Pero incluirlo en el sistema educativo lo veo como una imposición. De la misma manera de la misma manera estaría mal imponer el español a personas con lenguas nativas, lo cual la verdad sí comparto por ahí la opinión de Gino, no de obligar a una persona a desarraigarle su cultura para meterla a la nuestra y que encaje en nuestro diario, ¿no? Y bueno, solo eso, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias. Ahora para continuar, Brin Palacios, tienes 3 minutos. Ya, muchas gracias. Bueno, primero, yéndome la pregunta, ¿no es necesario modificar el lenguaje para que exista inclusividad? Bueno, el lenguaje en sí ha sido, tiene un proceso, pues, ¿no? Como ya ha mencionado el compañero Leonardo, ¿no? Cómo se han ido agregando nuevas palabras, ¿no? Pero en este caso diferenciamos un poco, ¿no? De los verbos, de los adjetivos, y en este caso, pues, de los pronombres, ¿no? Y los pronombres están más ligados, como vuelvo a repetir, a la ontología de los individuos. En este caso, como menciona, ¿no? También ha mencionado el colega Gino, ¿no? Yo puedo mencionar, por ejemplo, no, sé, no, mejor dicho, me puedo irme a otro lugar, acá cerca, donde él habla español. Y bueno, yo no me gustaría, no me agradaría, pues, que a mí me llamen quizás por un, por un pronombre, ¿no? Femenino quizás, un pronombre neutro, ¿no? Yo en este caso soy heterosexual, soy cisgénero, y por ende, pues, soy, no con el pronombre masculino, ¿no? Ese es uno, ¿no? Y bueno, lo otro es si se debe incluir género neutro o basta con modificar nuestro discurso como recomienda la ACNUR en la segunda pregunta. Victoria Furtado, ella a la que mencioné anteriormente, ¿no? Es una sociolingüista, ¿no? Hace énfasis en un debate que al día de hoy sigue, ¿no? ¿Es realmente la lengua o es el lenguaje el espejo de nuestra sociedad? Que los avances, por ejemplo, ¿no? En el movimiento feminista, en los movimientos queer, ¿no? Pues han tenido cierto éxito, ¿no? En cuanto al reconocimiento de derechos fundamentales, ¿no? En nuestra sociedad en los últimos tiempos, pues evidentemente, ¿no? Debería estar representado en el lenguaje, ¿no? Y mucha gente, pues, para contraargumentar, para tener una posición en cuanto a este debate, ¿no? Dicen, no, es por eso que no se debe poner lenguaje inclusivo, porque no hay una visibilidad de los actos que han hecho estas minorías, ¿no? Eso dice un grupo. Y por otro lado, el grupo que dice, ¿no? Que pues para ello se necesita, pues, reforzar el lenguaje, ¿no? Y más que imponer, y esta es la visión un poco más cerrada que tienen algunos, ¿no? Con respecto al lenguaje inclusivo, es fomentar, ¿no? Es fomentar desde el ámbito administrativo, por ejemplo, ¿no? Desde los ámbitos administrativos, que en este caso sería pues en el Estado, en las facciones del poder también, ¿no? En los ministerios, por ejemplo, ¿no? Como lo ha hecho Uruguay también en un momento, ¿no? Lo hizo con el lenguaje no sexista, ¿no? En este caso, ¿no? Uruguay entre el 2006 y el 2010, si no me equivoco, hizo 20 segundos. Hizo una ley, ¿no? Regulando también este lenguaje para que el lenguaje sea pues inclusivo, ¿no? Y yo creo que es desde los ámbitos públicos, es desde el ámbito educativo donde no se impone, sino más bien se
refuerza, ¿no? Y pues se atiende a una nueva diversidad, ¿no? Se le dice, por ejemplo, al estudiantado, ¿no? Mira, existen estos pronombres, pero también pueden existir esto y tú puedes utilizar, ¿no? En el momento que más lo creas necesario, ¿no? Muchas gracias. Ok. Y para finalizar, la respuesta de Dante Olivera. Adelante, tienes 3 minutos. Ok, le pregunta en concreto si es necesario modificar el lenguaje para que exista inclusividad. Yo creo que no. En específico, porque aquí se parte de una premisa falsa, en que se menciona que el lenguaje tiene mucha importancia o replica mucho en cuanto a las condiciones de igualdad de género o equidad de género. Es como decir, es como muchos otros casos que, bueno, aquí voy a hacer la crítica a la ideología progresista, que menciona que con algunas cuestiones como, por ejemplo, quizás el aborto, el matrimonio homosexual o lenguaje inclusivo, se va a ver una mejora total de la sociedad o una gran mejora. Esta falacia se llama, falacia, si es que no me equivoco, Kung Hoc, ergo propter hoc, que significa que después que pase esto, va a venir eso. ¿Ok? Entonces se tiene la idea, considero yo, errada, de que con el simple cambio del lenguaje inclusivo se van a mejorar lo que se llama la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, o en este caso la igualdad entre hombres, mujeres y queers y demás. Pero no toman en cuenta otros factores. En ciencias sociales, y esto es algo que tener muy en cuenta, no existe una única causa de algo, sino que algo es multicausal, en el sentido de que, por ejemplo, cuando analizamos, estudiamos las condiciones sociohistóricas, socioeconómicas o del contexto, no debemos hacerlo solamente desde un ángulo, sino desde varios. Por ejemplo, aquí el informe del Banco Mundial señala que hay 10 países en los que estamos cerca de la igualdad de género: Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Irlanda, España, Ruanda y Alemania. Y casi todos los que he mencionado acá, primero que nada, 1, tienen un fuerte Estado de Derecho; 2, se respetan las instituciones; 3, son economías de tendencia más liberal en cuestiones políticas y económicas, y así puedo continuar mencionando varios casos. O sea, no es solamente el lenguaje, el lenguaje sí, sino son muchas otras factores o causas que creo yo no se está viendo en esta ocasión por la causa progresista. Bueno, si es que se acabó mi tiempo, sería hasta ahí nada más. Gracias. Ok. Bueno, ya completamos la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 3. Y es, ¿se debería enseñar este lenguaje inclusivo en el sistema educativo o la gramática debería estar estrictamente regulada por instituciones como la RAE? Comenzamos con Brin Palacios. Adelante, tienes 3 minutos. Bueno, la RAE en sí ha tenido una tradición, pues, ¿no? Ya hablemos desde su aspecto, organizacional, ¿no? Los que han estado trabajando en la RAE, en la institución, pues no ha sido hasta el año 70, 60, entre 60, 70, 80 del siglo pasado, ¿no? Que pues ha habido participación femenina, ¿no? En cuanto a los proyectos y a los documentos y a las investigaciones que ha hecho la RAE, ¿no? Evidentemente ha habido una tradición patriarcal también, ¿no? En cuanto a la justificación, por ejemplo, del general O, de la letra general O, por ejemplo, ¿no? El masculino O, ¿no? Que sirve, pues, y la RAE nos sigue diciendo hasta el día de hoy, ¿no? Que, bueno, para decir, por ejemplo, todos, o decir, por ejemplo, no, otra palabra, por ejemplo, que termine en O, va, pues, significar, ¿no? Generalidad, ¿no? En el grupo. Y yo creo que, si bien la RAE ha tenido, pues, un trabajo también, no hay que tampoco, taparnos los ojos en esto, ha tenido un trabajo muy importante a lo largo de todos esos años para poder, regular el lenguaje escrito en el sentido de que, ¿no? Para escritos académicos, por ejemplo, ¿no? Para tener cierta formalidad, para tener cierta estética en el acto mismo de escribir. Creo que también debemos tener en cuenta que hay nuevos actores sociales, ¿no? Como dije anteriormente entre el debate, ¿no? Si es que el lenguaje es realmente el espejo, ¿no? O la representación de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Creo que hay nuevos actores, creo que hay nuevas perspectivas, creo que existen ahora nuevos espacios, ¿no? El lenguaje cada vez se hace más es político, de hecho, el lenguaje, como diría Arancibia, el lenguaje en sí, el hecho de hablar es un acto político.
pero el lenguaje en sí, la lingüística en sí que conforma el lenguaje es un acto político también, como mencioné anteriormente, ¿no? Y por ende involucra pues nuevos individuos para que estos pues hagan su reconocimiento simbólico, ¿no? A través de políticas de género lingüísticas como sería pues el impulso al lenguaje inclusivo, ¿no? Y en el ámbito de educación pues podemos si bien no imponer, porque como vuelvo a repetir, es una idea un poco errónea, ¿no? No es que se le va a imponer un tipo de lenguaje, no se le va a decir a los niños, miren, van a decir, ahora existe la palabra todas y lo van a decir así a cualquier persona, ¿no? Es al momento de utilizarlo, ¿no? Yo no utilizo, por ejemplo, ¿cómo se llama? El pronombre la con cualquier persona. No utilizo el pronombre él con cualquier persona. Sé el momento en que utilizar este pronombre, ¿no? Y por ende, pues, sería un impulso y de hecho sería un gran avance, pues, porque recordemos que el espacio simbólico que involucra el lenguaje es también un espacio ontológico para las personas, es un espacio donde nosotros podemos reconocernos, es un espacio donde nosotros podemos formar nuestra identidad frente al otro, ¿no? Como en antropología se conoce, ¿no? La otredad y la alteridad en general, ¿no? Y eso sería, pues, lo que yo creo con respecto a Ok, la pregunta. Muchas gracias. ok, muchas gracias. El que sigue es Leonardo Sotomayor. Tienes 3 minutos. Ok, con respecto a la pregunta de si se debería enseñar este lenguaje inclusivo en el sistema educativo o la gramática debería estar regulada por instituciones como la RAE, em, no creo que el lenguaje debería estar regulado por instituciones como la RAE, la verdad. Yo creo que la RAE más que todo debe tener una actitud más descriptiva de lo que pasa, por así decirlo, en el mundo lingüístico de las personas, ¿no? Porque yo creo más que todo en este cambio del individuo para los otros niveles de la jerarquía, por así decirse, ¿no? Y que de estos mismos individuos tal vez debería partir el lenguaje inclusivo, si se quiere llamar así, bueno, si se pretende llamarlo así a esas modificaciones. Tal vez hasta de ese punto estaría de acuerdo, ¿no? De una construcción de abajo hacia arriba. Pero la intromisión de un grupo en el Estado y su intromisión del Estado dentro de la educación y la forma en cómo se debe hablar, me genera un poco de ruido por el hecho de que no soy, la verdad, de estos cambios que vienen de arriba para abajo, incluyendo al Estado, ¿no? Dándole de cierta manera un poder al Estado, diciéndole, toma, esta es otra manera de hablar, esta es la manera inclusiva, ¿no? Esta es la manera inclusiva. Las otras maneras fuera de esta inclusividad terminarían siendo excluyentes y de cierta manera le quitan, creo que hasta cierto punto le quitan un poder al individuo, ¿no? Del poder que tiene él sobre su palabra y darle el significado a la palabra que tiene él y esa palabra a lo que hace referencia. Y bueno, pues si ahora estas palabras tienen poder por sí mismos, ¿no? Y de alguna manera, ya no está en el individuo, sino en el colectivo está entonces el poder. Solo eso quisiera añadir ahora. Gracias. Ok, muchas gracias, Leonardo. Seguimos con Gino Bayer. Tienes 3 minutos. Gracias, compañera. Bueno, respecto a lo que Leonardo dijo en la intervención anterior, me parece que es muy importante aclarar que yo personalmente como persona progresista no podría hablar en nombre de todos los colectivos progresistas. No es que creamos que tenemos una verdad absoluta y pienso que incluso sería contradictorio hablar de verdades absolutas dentro de grupos progresistas porque tanto el lenguaje como el género son construcciones sociales que se basan en procesos empíricos. O sea, no es una cuestión de que hemos racionalizado lo que vamos a imponer como género o hemos racionalizado lo que vamos a imponer como lenguaje, sino que hemos observado y usado el lenguaje tanto como el género y nos hemos dado cuenta que tiene deficiencias. Y es algo que sí lo quiero resaltar. Me parece que el lenguaje español es extremadamente deficiente debido a que muchos otros idiomas cuentan con pronombres neutros y que sirven pues para, digamos, hablar de las personas cuyo género no conocemos, las personas cuyo género no es binario, y pienso que tiene demasiada utilidad en el momento de comunicarnos, ya que no podemos andar por la vida asumiendo que todo el mundo es hombre, ¿no es cierto? Algo
que es bastante difícil con el lenguaje inclusivo, es que no es algo que se pueda como que implementar como jerga y después oficializar, porque estamos hablando de personas históricamente oprimidas, ¿entiendes? En una sociedad patriarcal que no reconoce a las personas no binarias, no le vamos a como que... Es difícil fomentar desde el sector popular esto y por eso nos apoyamos bastante en el sector académico para poder, digamos, impulsar estas cosas y darlas desde la educación, que no necesariamente tiene que pasar por una imposición, sino, como dice Dean, por un fomento. Bueno, no hay un fundamento empírico que demuestre que el lenguaje inclusivo sea difícil de comprender o tenga efectos negativos. Yo pienso que todo lo contrario. Si vemos España, Argentina, Uruguay, los países que aplican el lenguaje inclusivo, no lo digo como causa directa, pero no pienso que tenga índices negativos porque precisamente son países con mucho mejores índices de comprensión lectora, por ejemplo, si es que queremos hablar de una dificultad al entender lo que se escribe como argumenta el gobierno francés. Y bueno, Dante mencionó la mejora progresista como falacia porque dice que ponemos el lenguaje, la modificación del lenguaje como centro del progreso y el desarrollo, y no es así. Yo, que he estudiado, no sé si profundamente, pero lo suficiente este tipo de propuesta, sé que jamás nadie ha puesto el lenguaje como solución mágica, o sea, no es que vamos a decir ya mañana decimos todes y ni un solo feminicidio más, ¿entiendes? Es algo que se da como, digamos, parte de una mitigación multidimensional de lo que es el machismo y también de lo que es la invisibilidad de las personas no binarias. Entonces también sería bueno que tomamos en cuenta, digamos, los índices de suicidio de las personas trans y no binarias, que sí tiene una incidencia la forma en la que nos referimos a ella, debido a que muchas de esas personas sufren disforia que se aumenta cuando no... Ah, perdón, no me avisaste con los 30 segundos. Sorry. Disculpa, un error mío. Ok, y para finalizar, 3 minutos, ¿no te libera? Ok, bueno, en ese punto primero quería responder algunas cosas que dijo el compañero Vin y Gino, si es que no me equivoco, disculpe, no me sé leer bien el nombre, en donde mencionaba que el lenguaje es un reflejo de la sociedad, o sea, si esa pregunta, y yo no considero que el lenguaje sea totalmente un reflejo de la sociedad, sino que el lenguaje es parte de un reflejo de la sociedad, o sea, parcialmente, porque la sociedad es un todo, entonces hay que analizarlo por sus partes, no podríamos decir que algo es totalmente el reflejo de la sociedad o es la sociedad en sí misma. Luego, Gino mencionaba que yo quise decir que simplemente se está interpretando a sectores progresistas de que ellos decían que con el lenguaje inclusivo prácticamente esto era la fórmula mágica para todo, ¿no? Como ahora algunos grupos mencionan que el cambio de constitución es una fórmula mágica para todo. No, esa es una falacia del hombre de paja. Yo decía que hay tendencias progresistas que se pone mucho énfasis en cuestiones, por ejemplo, de matrimonio homosexual, abortistas o cuestiones de lenguaje inclusivo y que consideran que el lenguaje inclusivo sí o sí es un gran indicador del progreso social. Cuando vemos, como lo mencioné anteriormente, en el índice de países con mayor igualdad de género entre hombres y mujeres, si se tiene género así, que tiene muchos factores, no solamente es el lenguaje inclusivo, sino son muchos otros factores que no son tomados en cuenta por grupos progresistas. Y directamente para responder a la pregunta, yo considero que no. Primero que nada, y esto es algo que quizás va a impactar a muchos de mis compañeros, yo estaba de acuerdo en algo que proponía el plan de Juntos por el Perú de Verónica Mendoza en el aspecto educativo. Ellos mencionaban que habría que descentralizar la educación, o sea, de que en contraposición a lo que menciona la currícula nacional del 2017 o 18, que menciona que es aplicable para todas las instituciones en el Perú, independientemente de públicas o privadas, ellos mencionaban que la educación podría ser descentralizada. Eso quiere decir que depende de cada contexto, de cada zona o de cada lugar, el cómo está contextualizado o qué condiciones hay para que brinden una determinada educación. Entonces, personalmente, yo no creo en una educación verticalista que viene desde el Estado y te impone y ya. Por eso es que yo considero que no sería posible o aplicable o estaré en contra de la enseñanza de un lenguaje inclusivo que venga de arriba para abajo en ese sentido. Tampoco estoy de acuerdo con la utilización del Estado en cuanto al derecho positivo, y eso lo manifesté con mi posición liberal. En ese sentido no estoy de acuerdo. Y también con la gramática se está regulado por la RAE. No, mira, aquí hay un filósofo interesante, que es Bruno Leoni, un filósofo del derecho, que es una analogía, y yo concuerdo con él, en que menciona que la RAE se parece a una legislatura o a los legisladores. Leoni menciona que los legisladores no es que crean el 20 derecho, no es que segundos. producen el derecho, sino descubren o describen el derecho.
En esta ocasión, la RAE también no vendría a ser el papel del legislador. La RAE no crea el lenguaje, la RAE describe o descubre el lenguaje, que es algo distinto. Porque el lenguaje, y aquí yo sí concuerdo un poco con, por ejemplo, Hayek o Leoni, acerca del orden espontáneo, que los cambios vienen de arriba para abajo, pero también yo lo considero algo dialéctico, de abajo para arriba y también de arriba para abajo, pero mayormente de abajo para arriba. Y si es que considero que el lenguaje viene de abajo para arriba, obviamente también voy a estar en desacuerdo con una arbitrariedad total de la RAE, porque lo considero, como decía Leoni, como una analogía a la legislación. Gracias. Ok, compañero. Listo, para finalizar, la pregunta número 4. ¿Está de acuerdo con el proyecto de ley? ¿Modificaría algo de él? Para responder la pregunta, otra vez voy a pedir la participación primero de Dante Olivera. Tienes 3 minutos para responder. Luego seguiría Brin Palacios, Leonardo Sotomayor y por último, Gino Bayer. ¿Está bien? Ok, comienza. Tienes 3 minutos. Ok, para responder a esta pregunta hay que haber leído el proyecto de ley y más que el artículo que quiere dar las exposiciones, ¿no? Mira, ahí principalmente el legislador da mucha importancia a la RAE y como que es muy positivista en cuanto a eso. Dice que la RAE dice esto, entonces hay que cumplirlo. Yo no estoy de acuerdo con su argumentación en el proyecto de ley que presentó, pero sí estaría de acuerdo en esa parte, espérate, aquí la tengo, en la que menciona, por ejemplo, que así como prohibir cualquier tipo de uso de incorporación en el enfoque de género en ese contexto del sistema educativo, que no esté recopiable. En esa parte yo creo que sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que el legislador al menos reconoce la falacia del género que se encuentra acá. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, aquí es un punto también polémico, ¿no? Que el género está tomado más por cuestiones ideológicas que por cuestiones científicas. Hay un personaje interesante en la Unión Soviética que se llama Trofim Lysenko, si es que no me equivoco, que era un personaje ideólogo que está tan ideologizado en sí por la ideología marxista, el proletariado, etcétera, que superponía su ideología a cuestiones científicas. Y yo creo que eso es lo que está pasando con el enfoque de la igualdad de género que está en el currículum aquí en el Perú. Está más superpuestas cuestiones ideológicas que cuestiones científicas de verdad. Personalmente, yo considero no el género una construcción social, e incluso escribí sobre eso un ensayo en mi curso de género y sociedad, y yo considero que si es que se parte de una premisa falsa de lo que es el género, obviamente no se van a tomar correctas decisiones o consecuencias positivas. Entonces, en ese aspecto yo sí le daría la razón al legislador, en el que se está tomando un mal llamado enfoque de género, que al final no va a tener muchas consecuencias positivas. Incluso en la parte final, donde mencionan algo del costo de la ley, yendo un poco el análisis económico del derecho, mencionan algo bien cierto. Esta ley no va a tener costo, o sea, no va a tener ningún costo incorporar esta ley, cosa que personalmente yo apruebo, porque en momento de crisis no podemos darnos el lujo de gastar muchas cosas más en reformas educativas, en muchas otras cuestiones que considero yo son más ideológicas. En ese sentido, yo sí le doy la razón, en contraposición quizás a mis contrapartes acá, en la prohibición de un lenguaje que al final no está trayendo muchas cosas de verdadera igualdad, ¿no? Preguntémonos qué acciones concretas, empíricas, se servirían para una mayor igualdad entre hombres y mujeres, que es lo que creo que todo el mundo quiere. Y también quisiera replicar algo que dijo Gino, mencionaba que estas cuestiones de lenguaje inclusivo no se da en el sector popular, obviamente porque el sector popular tiene arraigado cuestiones conservadoras que no significa ser conservador en sí mismo, y buscan respaldo en el ámbito académico, porque el ámbito popular lo rechaza. Entonces, con esta lógica, ¿el lenguaje inclusivo es del pueblo o solamente pertenece a una élite económica? O, perdón, a una élite intelectual, como quizás diría Hayek en Los intelectuales y el socialismo. Gracias. Ok, muchas gracias. Ok, sigue Brian Palacios. Tienes 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, tomando en cuenta algunas consideraciones y algunas expresiones que ha tenido el compañero Dante, bueno, para decirle que evidentemente estas cuestiones que llama ideológicas, que, bueno, van direccionadas, ¿no?, por el sector progresista al que la apela, pues evidentemente también sale del otro sector, ¿no?, del sector conservador.
existe una ideología en ambos, ¿no? A veces se ha tratado de satanizar la palabra ideología, llegando a un punto donde se ha hecho un símil entre ideología y sectores progresistas o izquierda en general, ¿no? Y es un símil, pues, que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Cuando en realidad antropólogos como antropólogos brasileños, ¿no? Como Eduardo Oliveira y otros más, por ejemplo, han hecho trabajos donde han demostrado que evidentemente la ideología es una razón de ser no solamente para los partidos políticos, no solamente para una sociedad, sino también para las comunidades. En este caso, hablemos de comunidades amazónicas. Esa es una pequeña aclaración en una parte, ¿no? Y en otra, ya respondiendo a la pregunta, ¿no? Sobre la pregunta 4, ¿no? ¿Está de acuerdo con el proyecto de ley o modificaría algo, ¿no? Algo que estuve leyendo en el proyecto de ley, y lo voy a citar acá de manera rauda, va a ser, ¿no? A ver, acá está. La sustitución de una vocal por otra no necesariamente resulta el mejor método para combatir la misma, pues el lenguaje inclusivo no guarda relación con los aspectos ideológicos, ¿no? Evidentemente acá ya se está mostrando una especie de incoherencia, ¿no? Si se supone que para este sector el lenguaje inclusivo está bajo un programa ideológico, tiene consignas ideológicas, entonces los aspectos ideológicos que acá dice que no está, pues no guarda sentido con lo que se funda, ¿no? Evidentemente sí, es ideológico, claro que sí, existe toda una maraña de ideas, existe toda una maraña de articulación teórica que de alguna manera dota de sentido, ¿no? A muchas de las propuestas progresistas, ¿no? Como dijo, perdón, el compañero Gino, ¿no? No todos los sectores progresistas tienen el mismo enfoque, muchas veces se vincula, por ejemplo, a los progresistas con las feministas radicales, ¿no? Cuando estas mismas no están de acuerdo, de hecho, con la palabra progresista y ni siquiera quieren ver por último el término género, la palabra género, que para ellos es pues una categoría de opresión heteropatriarcal, ¿no? O patriarcal en general. Y con respecto a lo dicho por el proyecto de ley, ¿no? Sí, se apela también a una especie de ideología de género, ¿no? Al enfoque de género, mal llamado ideología de género, ¿no? Y Rita Segato nos hace, en su introducción a la guerra contra las mujeres, nos habla también de esto, ¿no? El fantasma de la ideología de género, ¿no? En los países, pues, de las Américas, 20 ¿no? segundos. Que, pues, viene de una confusión, bueno, una confusión por parte de un escrito de un liberal, pues, si mal no me equivoco, en Argentina, ¿no? Pero yo, la verdad, no estoy de acuerdo con este proyecto de ley. Creo que sí se debe impulsar desde el aspecto administrativo, ¿no? Desde el aspecto estatal, ojo, impulsar más, no imponer, pues, nuevas formas de poder realizar un lenguaje más inclusivo y afectivo para todos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por tu intervención. Le damos pase al compañero Leonardo Sotomayor. Igualmente tienes 3 minutos. Comienza. Ok, primero empezar de que en la argumentación del congresista, la verdad, creo que hay muchos errores, uno de los cuales voy a nombrar, por ejemplo, cito, donde dice, proponiendo que en lugar de mundo se debe emplear el término munda. La verdad, no creo que él tenga mucho conocimiento de cómo se debería utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? De que hay palabras que tal vez tienen un género gramatical masculino y seguramente creerá que se quiere cambiar a todas esas palabras de género gramatical masculino al femenino, ¿no? Pero bueno, pues y después tal vez nos podemos preguntar por qué existen palabras con género gramatical femenino si supuestamente, bueno, obviamente ha habido una estructura patriarcal antes, ¿no? Pero ¿por qué esta estructura patriarcal ha podido hacer que surjan palabras con género femenino que a veces tienen poder, ¿no? Como su majestad, que si bien no hace referencia a un sujeto, tiene el género gramatical femenino, pero además también tiene un cierto, por así cierto poder, por así decirse, ¿no? Y bueno, por eso diría que no estoy de acuerdo a lo que es la argumentación del proyecto de ley. Y bueno, la verdad modificaría prácticamente toda la argumentación porque no creo que es correcta, pero sí estoy en acuerdo a los, por así decirse, a los efectos que esto tendría, ¿no? De dejar que un grupito trate bueno, impulsar el lenguaje llamados por ellos inclusivos de arriba hacia abajo, ¿no? Y bueno, solo con eso respondería a la cuarta pregunta. Gracias. Ok, muchas gracias. Y para finalizar la intervención de Gino Bayer, tienes 3 minutos. Comienza, por favor. Mira,
Bueno, he estado escuchando mucho que se habla de la libertad y del poder del individuo, de, digamos, poder expresarse, poder usar el género que le venga en gana cuando se refiere a otra persona. Y me parece bastante irónico al momento de defender, digamos, este tipo de legislación que pretende que el Estado tenga una injerencia directa en la forma de que instituciones que incluso podrían ser privadas y tendrían, digamos, en mi opinión, toda la autonomía de enseñar en lenguaje inclusivo, porque son instituciones autónomas, que se les prohíba usar el lenguaje inclusivo a pesar de que tengan sus bases por fundamentos, digamos, básicamente colonialistas. No es una cuestión elitista el lenguaje de género, el binarismo de género es colonial y la RAE sí es una institución elitista. Yo no creo que las personas de a pie, por lo menos yo no lo tomo en cuenta. Yo pienso que sirve para hacer diccionarios y los hace bastante bien, pero no tiene por qué tener ninguna injerencia en la legislación de mi país, a mi parecer. También pienso que tenemos que dejar de lado la instrumentalización de la ciencia para servir a sectores conservadores y tener más en claro, digamos, conceptos como el género, que nada tiene que ver con la biología, porque precisamente el género es una construcción social y la sociología es una ciencia. Entonces no es que no tenga un fundamento científico, sino que no tiene un fundamento científico para esa rama de la ciencia, por así decirlo. Por otro lado, tenemos cosas como la religión, que podrían considerarse anticientíficas y en el sector educativo, pero se enseñan desde la temprana edad. A mí me han enseñado que Dios ha creado la Tierra y no veo ningún fundamento empírico respecto a eso. Yo creo que el Big Bang tiene muchísimo más sentido, pero no por eso creo que deberíamos abogar por una ley que prohíba que digan que Dios creó el mundo. Por otro lado, me gustaría hablar de que ponemos mucho énfasis, sí, en el matrimonio igualitario, en el aborto, en la ley de identidad de género, porque consideramos que la garantía de derechos humanos es importante. No es la otorgación, el otorgamiento de derechos humanos, sino la garantía de estos a los que ya hemos suscrito cuando hemos formado parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y sí consideramos una señal de progreso no el hecho de poder decir ella, sino el hecho de tener la garantía de los derechos que otras personas ya tienen. O sea, simplemente queremos lo mismo que el resto tiene y así hablando de forma coloquial, no considero que eso venga a ser algún inconveniente, no considero que el hecho de que una mujer tenga soberanía sobre su cuerpo venga a afectarle a ningún hombre, no considero el hecho de que una persona se pueda llamar X, Y, Z o usar el pronombre que quiera vaya a afectarle a alguien o, digamos, herirle en su libertad de expresión. 20 segundos. Es una cuestión de respeto. Entonces, por ese lado me gustaría invocar tanto a la tolerancia como a tener más claro conceptos que son bastante básicos, en mi opinión, y se tienen que tomar en cuenta para cualquier tipo de discusión de este tipo. Y bueno, muchas gracias a todos por esta oportunidad. Ok, escuchamos a los 4 participantes respondiendo las 4 preguntas. Y para esta última parte, quisiera preguntarle a alguno de los presentes si quisiera dar algunas palabras finales, no mayor de un minuto. Siéntanse libres de hacerlo. ¿Alguien quisiera? Ok, Gino, tienes el... Ya, primero Gino y luego tú, Dante, ¿está bien? Gracias. Bueno, en general tener como conclusión el hecho de que más que estemos a favor o en contra del proyecto de ley, que a mi parecer, si lo tomamos en cuenta como un proyecto de ley, no me parece algo muy serio o algo que sea muy defendible, tanto por la argumentación que ya se ha dado a conocer, por qué está fallando, porque los argumentos que usa el congresista son bastante cuestionables, por decirlo menos, pero también por el hecho de que cuando conversamos y cuando argumentamos y cuando damos nuestra posición estamos haciendo algo importante, que es hacer uso de, digamos, nuestra formación académica para llegar a consensos, llegar a, digamos, puntos en común, y me parece muy importante, lo digo como reflexión, el hecho de que podamos instruirnos les unes a los otros y también podemos compartir espacios donde podamos, digamos, expresarnos y también podamos defender lo que consideramos que es correcto. Y por ese lado, de nuevo, reitero mi agradecimiento por la invitación, y si pudiera decir algo final es que hay muchas cosas que podemos pulir, muchos conceptos que podemos mejorar, y me gustó bastante esta experiencia. Gracias. Ok, muchas gracias por tus palabras, Gino. Tienes un minuto, Dante.
Ok, respecto al género, me baso en diversos estudios y uno de ellos que recojo es de Sergio Morales en Ciencia del Sur, en donde se pregunta qué es el género, para analizarlo de manera más íntegra. Mencionan acerca de que no hay que impulsar, hay que impulsar y no imponer, pero el impulso se da desde abajo, desde los sectores populares, y justamente es en los sectores populares donde no se acepta mucho el lenguaje inclusivo. Yo no creo tanto en el derecho positivo de usar el Estado para hacer este tipo de cosas. Y al mismo tiempo mencionar la intromisión en la legislación, pero preguntémonos, ¿qué pasa cuando el FMI, el Banco Mundial, alguna ONG o una parte de las Naciones Unidas nos dice que la legislación peruana debe hacer algo para lograr la igualdad? ¿Acaso no es al mismo tiempo una intromisión, como al mismo tiempo se critica en la RAE? Dejo eso para la reflexión. Lo último que quería decir es nada, gracias a Vaz por la oportunidad que nos da. Siempre es positivo debatir, ver los puntos a favor o en contra, y bueno, no llegar o sea, no combinar cuestiones quizás personales, o sea, como que simplemente porque yo puedo estar en contra de tu postura, me vas a odiar, me vas a detestar, cosas así, porque he visto que pasa eso muchas veces cuando se debaten o discuten cosas. Agradezco esta oportunidad y nada, hasta la próxima que haya un debate tan enriquecedor como este. Muchas gracias. Ok, tiempo. Si no hubiera otra participación, ¿alguna otra participación con algunas palabras, ¿no? Finales? ¿No? Está bien. Entonces, muchas gracias, querido público, por seguirnos hasta estos minutos y ya nos encontraremos en otra oportunidad, si es posible, a través de la plataforma del VAS, y también un saludo a la página del Frente Crítico Universitario. Muchas gracias por su asistencia. Hasta la próxima.